Dios les bendiga y gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Y estamos contentos de poder compartir el Nuevo Testamento con todos ustedes. Nuestra meta es poder leer todo el Nuevo Testamento en 3 meses, mientras que dedicaremos un cuarto mes para comentar acerca de algún versículo de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Les aviso que no estaremos leyendo los libros en el orden en que aparecen en el canon bíblico. Sin embargo, creo que el orden en que lo leeremos será muy productivo, eficaz y edificante. En este episodio estaremos leyendo los capítulos 1, 2 y 3 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera a Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos las de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis
padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La iglesia en Tesalónica fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. Él estuvo allí unas cuantas semanas, muy poco tiempo él estuvo allí. Solo estuvo allí por muy poco tiempo porque fue forzado a irse por los enemigos del Evangelio. Si usted recuerda el libro de los Hechos, durante su segundo viaje misionero, Pablo fue encarcelado en Filipo y después de haber sido liberado milagrosamente de la cárcel, pues fue expulsado de la ciudad. Fue entonces que él vino a Tesalónica, que queda en la parte norte de lo que hoy día es Grecia. En aquellos tiempos era Macedonia. Así que Pablo pasó solamente un corto periodo de tiempo en Tesalónica predicando el Evangelio, predicando a Jesucristo. Y aunque fue un periodo muy corto, solamente 3 semanas, 21 días, la fe de aquellos que habían escuchado el Evangelio, habían creído, habían recibido al Señor como su único y exclusivo Salvador, continuó viva y activa en sus vidas. Ellos continuaron creyendo y practicando aquellas cosas que habían escuchado durante ese corto tiempo por los labios de Pablo, tratando de vivir una vida en santidad. Pero resulta algo, que el Evangelio siempre ha tenido sus enemigos, porque
las personas no quieren aceptar que son pecadores. No quieren aceptar que el estilo de vida que están viviendo pues los está conduciendo directamente a la muerte eterna. El Evangelio es vida. Ofrece vida en Cristo Jesús, quien es el dador de vida. Y el enemigo que tiene a tanta gente con los ojos vendados, que tiene a tanta gente confundida acerca de lo que es el pecado en su vida, pues se va a levantar en contra de aquellos que han aceptado vivir para Cristo y predicar el Evangelio de salvación para la liberación de todas las almas del yugo y esclavitud del pecado. Así que Pablo sabe que hay enemigos. Pablo sabe, según él entiende, que hay personas que se van a infiltrar en la iglesia y van a tratar de confundir a los creyentes, especialmente en aquellas etapas tan tempranas del Evangelio, a estos gentiles que, como nos dice el apóstol en otra carta, pues eran enemigos de Dios en una situación, vivían sin Dios, vivían sin la ley de Dios, sin los estatutos, no eran parte de la promesa, pero por la gracia y misericordia de Dios, esa promesa de salvación se le ha extendido a aquellos que no eran descendientes de los patriarcas de Israel. Entonces Pablo escribe esta carta para felicitarles y dejarles saber que está contento de que por todos lados se habla de ellos como unas personas, unos hermanos, unos creyentes, unos santos que verdaderamente están viviendo una vida que es agradable a Dios, una vida que verdaderamente es de admirar. Porque si la persona que les enseñó el Evangelio solamente pudo hacerlo por un breve periodo de tiempo y ellos aún continuaron persistiendo y perseverando en su fe, eso es algo que se debe celebrar continuamente. No solamente una vez, sino que cada vez que alguien viene a los pies de Cristo, es algo que nosotros tenemos que celebrar. Es una celebración en los cielos. ¿Por qué no debe ser una celebración aquí en la tierra? Así que Pablo escribe esta carta y les deja saber qué gran ejemplo ellos son para las demás iglesias de Acaya y de Macedonia, que son lo que hoy en día es Grecia. Y algo muy interesante de cómo Pablo comienza esta carta es su saludo. Porque nos deja saber algo muy, muy, muy importante y necesario que cada uno de nosotros debe entender y practicar. En su saludo, en el versículo 1 del capítulo 1, vemos que Pablo dice: Pablo, Silvano y Timoteo. Hermano, esto nos indica que Pablo era una persona que trabajaba en equipo. Pablo andaba con Jesucristo, era guiado por el Espíritu Santo y se dejaba utilizar y guiar por el Espíritu Santo, porque él reconocía que no era su voluntad, sino la voluntad de Dios. Pero por el simple hecho de que él tenía esa confianza de que el Señor Jesucristo estaba con él, él no iba a hacerse el superhéroe, iba a tratar de hacer todas las cosas por sí mismo, sino que él siempre tenía un equipo con él. Y en este caso, él tiene a Silvano con él. Y Silvano era un compañero fiel de Pablo, era muy experimentado. Se conocían ya desde un tiempo. Y en este segundo viaje misionero de Pablo, él fue encarcelado con Pablo y fue liberado con él en la cárcel de Filipos, según Hechos 16 Hechos capítulo 16, versículos 19 al 30, que fue la primera vez que Pablo vino por primera vez a Tesalónica.
y con él estaba Silas. Entonces, los tesalonicenses conocían muy bien a este varón, a Silvano. Y ese es el varón que está con Pablo en estos momentos en los cuales él escribe esta carta a la iglesia. Y con él estaba Timoteo, prácticamente su hijo espiritual. Sabemos de Timoteo, se nos presenta por primera vez en Hechos capítulo 16, ¿no? Y sabemos que su madre se llamaba Eunice, y su mamá y su abuela lo instruían en las escrituras, a pesar de que su padre no era de descendencia judía, sino que era un griego. Timoteo era un gran compañero de Pablo, era asociado en su confianza, y había acompañado a Pablo en muchos de sus viajes misioneros, y Pablo lo envía a los tesalonicenses para asegurarse que todo está marchando bien en la iglesia que él dejó fundada en esa ciudad, ¿verdad? Y esto nos dice algo muy importante. ¿En quién confiamos nosotros para que nos acompañe en nuestro ministerio? ¿A quién estamos escogiendo? Pablo fue muy selectivo con los compañeros de ministerio, ¿no? Aquellos que caminaban con él. Si recuerdan, en una ocasión, en su primer viaje, él salió de Antioquía con Bernabé y Juan Marcos, y Juan Marcos lo abandonó al principio prácticamente del primer viaje misionero con Bernabé. Y cuando fueron a hacer el segundo viaje, Bernabé quería una vez más traerse a su sobrino Juan Marcos, y Pablo dijo: no, él no viene con nosotros. Y hubo un desacuerdo entre ellos, y cada uno pues tomó un rumbo diferente. Sabemos que Bernabé decidió irse a su isla natal, a su tierra natal de la isla de Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas y se fue a la región de las iglesias que ya habían fundado, y así poder ver cómo les estaba yendo y exhortarlos a que permanecieran perseverando en la fe en Jesucristo. Pero Pablo nos está dando un ejemplo aquí muy sabio e importante, sin que nos demos cuenta muchas veces. Y es que las personas que escogemos para que caminen con nosotros en nuestro ministerio tienen que ser personas en las cuales podemos confiar. Tenemos que escoger personas que están dispuestas a recibir instrucciones, y tenemos que escoger personas que están dispuestas a darnos consejos, porque yo estoy seguro de que Silvano y Timoteo, cuando tenían conversaciones con Pablo y Pablo les pedía una opinión, pues ellos tenían unas palabras sabias que compartir con el gran apóstol de Jesucristo. La carta es muy especial porque él constantemente exhorta y felicita a estos hermanos en Cristo en Tesalónica, y el reporte que Timoteo trae a Pablo de la condición y el estado de la iglesia, pues es muy refrescante para el espíritu de Pablo, y él se pone muy contento por todas estas razones. Aunque Pablo no está allí presente con ellos, pues él obviamente los lleva a ellos en su corazón y en sus oraciones. Y vemos que al final del capítulo 3 que acabamos de leer, él dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, Pablo constantemente le ora a Dios
para que la iglesia, cada uno de los hermanos, de los creyentes, pues crezca en amor los unos con los otros como creyentes, pero también les dice, y para con todos. O sea, nuestro amor como iglesia debe ser para con todos, porque nuestro amor, nuestra fuente de amor es Jesucristo. Y el amor es parte del fruto del Espíritu. Así que, hermanos, esta es la lectura del día de hoy. El día de mañana continuaremos con los capítulos 4 y 5 de esta carta tan edificante que es la carta a los tesalonicenses. Hasta entonces, hermanos, que Dios les bendiga y les guarde.